Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 30. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: «Págame lo que me debes». Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie que continuamos de los pecados capitales. Hoy veremos el cuarto pecado, la ira. La ira que inicialmente es una pulsión que no es mala. Inicialmente no es mala. Se convierte en mala cuando se pervierte. No en vano los satánicos usan una cruz invertida, una cruz pervertida, como símbolo de su actuar. Pues lo mismo pasa con los pecados capitales. El demonio se aprovecha de los dones que Dios nos ha dado y los pervierte, y de ahí nacen los pecados capitales. Bienvenidos entonces a esta serie de los pecados capitales y continuamos con este pecado de la ira. Bien, vamos a aclarar entonces la ira como una pasión del alma. La ira, decíamos, es algo que inicialmente es positivo. La ira es una reacción emocional que en principio es positiva, no es mala. ¿Por qué? Porque la ira se desata como una respuesta natural ante una injusticia. Desde este punto de vista podemos hablar de que existe entonces una ira que podríamos llamar santa. Se convierte en mala cuando esta ira desata en el interior del alma el rencor por el hermano. Tenemos entonces ejemplos de ira santa en las mismas escrituras. Podemos encontrar, por ejemplo, a San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1, diciéndoles con ardor: «Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó?». Y era porque estaban los Gálatas creyendo en otras doctrinas que los judaizantes querían pervertir del cristianismo. Y por eso es como si los Gálatas dejaran perder toda la enseñanza de San Pablo y se torcieran otra vez por el judaísmo. Cuando los padres, por ejemplo, corrigen con amor a sus hijos, lo tienen que hacer con firmeza, para que el mal no tome fuerza en esos niños y no se pierdan. Para eso tienen que usar de esa santa ira. Debería también ser esa misma ira la que se desatara en nosotros mismos cuando somos pusilánimes en nuestra lucha con el pecado. Ahí debiéramos hacer uso de una santa ira para podernos corregir. Entonces, en principio, la ira no es mala. Es mala cuando se pervierte. Entonces, dentro de las características de la ira, como ya hemos dicho, es una pasión que se corrompe cuando aparece el rencor y se desata entonces como pecado capital. La ira es una pasión furiosa que con frecuencia hace perder el juicio al que tiene el conocimiento. ¿Cuántas veces hemos visto a personas muy doctas, muy instruidas, que en un arranque de ira
pueden cometer las peores atrocidades. Muchas personas que están en la cárcel lo están, desafortunadamente, por un arranque de ira en un momento en que no fueron capaces de controlarla. Por eso dice aquí, que hace perder el juicio al que tiene el conocimiento, que embrutece el alma y degrada el conjunto de ser humano. Es decir, nos convierte en peores que animales. Esto nos lo recuerda Evagrio Póntico. Bueno, y cada pecado estamos viendo aquí que si pudiéramos sacarle algún bien, ¿qué bien podríamos obtener de la ira? Bueno, pues la situación por la que la gente justifica sus arranques de ira es porque buscan poner remedio a una supuesta injusticia o a algo que nos desagrade. Y lo vemos todos los días. Estamos metidos en una sociedad en la que nadie puede mirar mal porque inmediatamente se desata la ira y se va la gente a los golpes. La satisfacción de querer hacer justicia por mano propia, no esperar a que la justicia actúe, sino que yo mismo entro a supuestamente hacer justicia. Y porque nos gusta disfrutar en esta sociedad injusta de la revancha. Somos revanchistas, queremos sacarnos el clavo y no dejar que nadie, en teoría, se burle de nosotros. No sabemos, como nos enseña Jesús, poner la otra mejilla. Bien, ¿y cómo se manifiesta la ira? La ira, dice acá, nace en el corazón con los pensamientos de venganza y termina apoderándose de las facultades del cuerpo. Es decir, la ira nos enajena de nuestro propio cuerpo. La ira está llena de egoísmo, de deseos de venganza, no de hacer justicia, sino de vengarse. Muchos se justifican diciendo que son así. Hay gente que se gloría. No, mi abuelito era terrible, mi tío tenía un genio así y así. Y piensan y tratan eso como si fuera una virtud, cuando es un pecado grandísimo. San Gregorio nos dice lo siguiente: bajo el impulso de la ira palpita el corazón, tiembla el cuerpo, se traba la lengua, se enrojece el rostro, la nariz resopla, se desorbitan los ojos, los conocidos se vuelven desconocidos, la boca produce sonidos que no se pueden percibir. Por lo tanto, vemos ahí como unos niveles en que se va dando la ira. Primero viene la impaciencia, después las palabras y los actos amenazantes y termina con la violencia ciega que se puede hacer de manera directa o indirecta. ¿Y cuáles males me trae la ira? Dice aquí que quien es invadido por la ira deja de ser imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pues la ira cambia en nosotros y destruye la imagen de Dios. Adopta la imagen del demonio, repitiendo sus blasfemias, sus groserías, su odio, su furor, su venganza, y llega hasta el punto de aborrecer al hermano. Santo Tomás nos recuerda que la ira busca la venganza contra aquel que no lo merece. Es un pecado contra la caridad. La ira es la puerta. Imaginémonos la ira como una puerta, que entran por ahí, por esa puerta, todos los vicios. Mientras esa puerta de la ira esté cerrada, el alma y las virtudes descansan. Pero cuando a alguien se le ocurre abrir esa puerta, entonces queda ciego, da paso a una cantidad enorme de pecados y queda enajenado. Los pecados vienen e invaden a esa persona y se enceguece. El ejemplo típico en la Biblia lo tenemos en Caín. Caín desata su ira contra el hermano Abel y termina matándolo.
Hemos tratado de buscar un disfraz para cada uno de esos pecados capitales, si se han dado cuenta. El disfraz que encontré para la ira. ¿Cómo se disfraza la ira hoy en día? La gente que dice, pero si ya saben que soy así, ¿por qué me sacan el mal genio? Ya saben que yo reacciono así. Y se justifican. Entonces muchos se justifican de su ira diciendo que son así como si se transmitiera de manera genética. Y hasta se vanaglorían, como hemos dicho, de actuar como sus antepasados. Ven en la ira una virtud en lugar de aquello que realmente es un pecado. Es pues nuestra obligación combatir a fondo el pecado de la ira. ¿Y cómo combatimos contra este pecado que maltrata la caridad? Ante todo, con la oración. Debemos pedir la paciencia, la mansedumbre y el dominio de sí mismos para no ser esclavos de este terrible pecado. Con el silencio también se combate, recordando por una parte el mal que nosotros también hemos hecho. Es que si los demás se equivocan, debemos recordar que yo también me he equivocado y que por lo tanto no puedo pretender hacer justicia en algo de lo que yo también estoy untado. Hemos hecho el mal y que el Señor nos ha perdonado, como en el Evangelio que escuchamos al comienzo de este video. El Señor nos ha perdonado. También otra manera de poner freno a la ira es pensar en nuestro final, como nos lo recuerda el libro del Eclesiástico en el capítulo 7, versículo 36. Piensa en tu fin, piensa en que te vas a morir y cesa en tu enojo. ¿Para qué te enojas? ¿Qué vas a cambiar con tu enojo? ¿Qué hay de positivo en tu enojo? Nada, solo ofender a Dios. Si me voy a morir y voy a tener que entregarle cuentas a Dios, ¿qué va a decir cuando vea y cuando yo mismo vea en mi propio juicio que me he enojado, que me he airado contra el hermano por cosas que en realidad no valían la pena? Mis hermanos, pensémoslo muy bien. Estamos haciendo esta serie de videos para desvelar el pecado, como cuando uno ilumina una alcantarilla y salen todas las ratas a correr. De la misma manera, iluminamos con la palabra de Dios, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestro pecado, iluminando ese pecado, para ponerlo en evidencia, para acusarlo en el sacramento de la confesión y poder ser así rescatados por Dios que nos ama y nos quiere llevar al cielo. Combatamos pues con energía, con alegría, contra todos estos pecados y procuremos cumplir esa vocación a la que Dios nos ha llamado, que es la vocación de la santidad. Ese es el fin de insistir en mirar toda esta serie de los pecados capitales. Espero que les haya gustado este video, que si les ha aportado en algo a su fe, al crecimiento en su fe, lo compartan con más hermanos. Y gracias por vernos. Sigamos adelante, mis hermanos. Podemos vencer con la ayuda de Dios el pecado como valientes soldados que somos del ejército de Dios. Gracias. Y nos vemos en la siguiente reflexión del siguiente pecado capital.